Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de prevención y de salud, como siempre lo hacemos acá en el programa. Vamos a hablar de la salud prostática y vamos a hablar también de, en caso de cáncer de próstata, saber que la detección temprana lo puede curar. Ese es el tema que vamos a tratar en nuestro programa hoy. Pero antes de presentar a nuestro invitado, vamos a ver, por favor, señor director, la placa que nos explica un poquito más el tema que vamos a hablar. 1 de cada 7 varones tendrá cáncer de próstata, sobre todo si existen antecedentes familiares de primer grado, abuelo, papá o hermano. Y más del 75% de los casos se diagnostica en mayores de 65 años. Los controles permiten que más del 90% de los cánceres de próstata sean detectados a tiempo. Por ello, la consulta con el urólogo debe convertirse en una cita anual normalizada. Bueno, y hoy vamos a hablar de esto que es tan importante porque es prevenir, es la prevención, es salud, y vamos a hablar de qué deben hacer los varones para tener esta salud prostática. Hemos invitado a un especialista en el tema y les voy a presentar. Él es médico cirujano por la Universidad Católica de Asunción, especialista en urología por la Universidad Católica de Asunción, especialista en administración hospitalaria, máster en andrología por la Universidad Autónoma de Barcelona, entrenamiento en el servicio de andrología del Hospital de la Fundación Puigvert, Barcelona, España, profesor encargado de la Cátedra de Urología de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Asunción, presidente de la Sociedad Paraguaya de Urología y miembro de la Sociedad Paraguaya de Urología, Confederación Americana de Urología, Asociación Europea de Urología, Asociación Argentina de Andrología, Sociedad Internacional de Medicina Sexual. Él es el doctor Gustavo Adolfo Codas Villalba y está acá con nosotros. Hola doctor, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Vivi? Un placer estar una vez más contigo y para poder desarrollar este tema tan importante e interesante del cuidado de la salud masculina, en especial tratándose de un órgano tan importante como es la próstata. Bueno doctor, vamos a comenzar justamente por eso. ¿Cómo es el tema de la salud prostática o la salud del varón en este caso? Bueno, el tema es el siguiente. Todos los varones tenemos un órgano llamado próstata. Las mujeres... Solo los varones, ¿verdad? Solo los varones tenemos próstata. Y esta próstata va teniendo cambios conforme pase el tiempo. Cambios que son inevitables y que son muy hereditarios. Todo va a depender, yo siempre le comparo a la evolución de la próstata como la calvicie, o sea, el cabello, o la presencia de arrugas, el tipo de piel. Hay personas que tienen una evolución diferente, se les cae el pelo antes de tiempo, lo mismo hay personas que se le agranda la próstata muy precozmente. Entonces, va a depender de cómo fueron nuestros antepasados. Y la próstata, que todos los hombres tenemos, tiene una función muy importante en lo que es la fertilidad del varón, porque la próstata lo que sirve es para producir componentes del semen que van a servir como alimento a los espermatozoides y estos puedan servir luego para fecundar un óvulo y generar un embarazo. O sea, básicamente la próstata sirve para embarazar, básicamente. O sea, interviene exclusivamente en la fertilidad. Ahora, por más que la persona no tenga un deseo de fertilidad, la próstata está y ya está haciendo su trabajo y está preparado para producir los componentes del semen, básicamente. El tema es de que la próstata está en un lugar, o sea, la anatomía del varón hace que en el lugar en donde está la próstata, cuando esta próstata va cambiando, o sea, se va agrandando, pueda producir algunos síntomas urinarios. ¿Por qué? Porque en el medio de la próstata atraviesa la uretra, que es donde se conduce la orina, desde la vejiga hasta el exterior. Entonces, todo lo que pase en ese lugar, en la próstata, puede generar problemas a nivel de la orina. A medida que se agranda, puede llegar a obstruir y por otro lado,
ese agrandamiento, a medida que se produce, también puede generar células malignas o cáncer de próstata. Y eso es muy importante, como recién vimos en la pantalla, que 1 de cada 7 varones va a padecer cáncer de próstata. Eso es algo muchísimo, es bestial ese número. O sea, más del 10% de la población masculina va a tener cáncer de próstata, es muchísimo. Sí. Entonces, eso es lo importante para tener en cuenta de realizar mecanismos de controles periódicos y de detección precoz de esta enfermedad. Doctor, ¿la próstata funciona durante toda la vida del varón? Sí. O sea que un hombre de 100 años puede germinar, iba a decir, puede embarazarla una mujer. Potencialmente sí. Ajá. Potencialmente sí. Pero ya sus espermatozoides están medio cansaditos ya cuando son viejitos. Y vos sabés que no, porque a diferencia de la mujer, ¿verdad? Cuando la mujer nace con todos los óvulos que va a liberar en su vida. Sí. Entonces el óvulo envejece junto con la mujer y con todas las cosas que rodean. Sí. O sea, sin embargo, en el varón, cada 3 meses se producen nuevos espermatozoides, 0 kilómetros. Ya. Entonces, a los 80 años o 90 años, tiene espermatozoides 0 kilómetros igual. O sea que cuando vemos esas historias de señores muy mayores que se casan de vuelta o tienen una pareja joven y la mujer queda embarazada, muchas veces la gente dice, no, eso no, puede ser. Pero totalmente posible. Ya. Lo que sí se ve más afectado, o sea, si vamos a hablar en la fertilidad, en personas mayores y compañía, ahí sí podemos empezar a hablar del tema de la erección. Claro. Eso sí que sí puede verse más afectado que la fertilidad en sí. Pero como están ligados a veces una cosa con otra, de repente sí puede verse dificultado. Ya, perfecto, súper claro. Bueno, vamos a hablar de este tema que importa a todos los hombres y a todas las mujeres, por supuesto. Vamos a conocer un poquito más y sobre todo qué tipo de cosas o qué hay que hacer para que un hombre tenga una salud a nivel sexual, a nivel de próstata, una salud prostática. Y luego, obviamente, vamos a hablar también de esto del cáncer de próstata, porque 1 de cada 7 hombres van a tener cáncer de próstata. Entonces, es ya un enunciado así muy fuerte y tenemos que tomar riendas en el asunto. Hacemos un corte y volvemos. Estamos en compañía del doctor Gustavo Codas, él es urólogo y andrólogo. Doctor, yo lo que quiero es ahora, al inicio de este programa, que nos digas qué tiene que hacer un hombre para tener una salud prostática. Bueno, primero que nada, conocer su antecedente familiar, tratar de conocer la salud prostática del papá, del abuelo, ver si hubo algún problema, algún cáncer en la próstata, porque eso va a hacer cambiar cómo nosotros vamos a enfrentar esto. O sea, va a hacer cambiar cuándo vamos a empezar los chequeos correspondientes. ¿Por qué? Porque la persona que tiene un antecedente familiar de cáncer de próstata tiene más o menos de 4 a 7 veces más posibilidades de padecer cáncer de próstata y más joven. Entonces, la persona que tiene ese antecedente va a empezar el chequeo a partir de los 40 años. La persona que no tiene ese antecedente puede empezar a partir de los 50 años. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que conocer. Lo segundo es hacernos los controles. No esperar a tener algún síntoma, como solemos escuchar a veces, si es que uno tiene dificultad para orinar, si es que uno orina con sangre, si es que uno... No es si es que nada. A partir de ese momento, antes de que se presenten esos síntomas, ahí debe ir el varón a hacer la consulta. Y por otro lado, que las familias hagan de que su gente, o sea, su papá, su tío, su abuelo, vayan y se hagan los controles.
Y también, por último, tratar de mantener el mejor estilo de vida posible, porque eso también va a hacer de que en caso de poder tener un cáncer de próstata, siempre va a ser mucho mejor, va a ser mucho más ventajoso para el paciente un tratamiento exitoso si uno trae un estilo de vida saludable. Un cáncer de próstata o cualquier otra enfermedad de la próstata es mucho mejor tolerado en una persona con buena calidad de vida que una persona que ya viene un poco golpeado, como siempre solemos decir. Mismo. Doctor, ¿qué problemas puede tener la próstata además del cáncer? ¿Puede tener otro tipo de problemas que no sea cáncer? Sí, de hecho que lo más frecuente es la enfermedad benigna de la próstata, o sea, es el agrandamiento prostático que no es cáncer, pero que obstruye la salida de la orina. O sea, eso es probablemente el problema masculino más frecuente en mayores de 50 años, donde si se llegara a producir, entonces existen tratamientos médicos con medicamentos, o en caso de que la medicación ya no funcione, entonces la siguiente alternativa es el tratamiento quirúrgico, la cirugía, que es lo que consiste en una enfermedad benigna de la próstata. La cirugía es desobstruir la vía urinaria, básicamente. Después podemos tener otros problemas. En personas jóvenes puede producirse algo que se llama prostatitis, ¿verdad? Que es básicamente una infección, entra una bacteria, puede entrar a la vía urinaria, esto va a la próstata, inflama la próstata, puede producir fiebre, dificultad para la orina, también puede estar relacionado a enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Eso puede transmitirse una bacteria sexualmente, puede ir a la próstata y producir estos síntomas. Así que la próstata tiene unas cuantas cosas que pueden producir aparte del cáncer, ¿verdad? Y el cáncer siempre es importante destacar de que no tiene síntomas. Cuando uno pregunta si el cáncer de próstata qué síntomas tiene, ninguno, no tiene ningún síntoma. Los síntomas que aparecen generalmente son del agrandamiento prostático, no del cáncer. El agrandamiento prostático, que generalmente es benigno, es lo que suele tener los síntomas, pero el cáncer de próstata en sí no tiene ningún síntoma, por eso la importancia de hacer el control precoz de detección. Doctor, no me sale. La próstata crece normalmente, se agranda a partir Siempre. de los... 35 o 40 años, la próstata comienza a crecer sí o sí. ¿Y cuándo se convierte en un problema que crezca? Se convierte en un problema cuando obstruye. O sea, puede crecer y no obstruir. Sí, así mismo. Entonces, muchas personas van de repente y se hacen una ecografía y de repente el ecografista le dice, está grande ya tu próstata, pero eso no es problema. Claro. El tamaño de la próstata no es problema. El problema es si ese agrandamiento obstruye la salida de la orina. Eso puede producir síntomas, o eso se puede traducir en otros estudios que miden, por ejemplo, la presión con la que sale la orina, puede dar signos de obstrucción. Y nosotros podemos adelantarnos a los tratamientos para tener una mejor calidad de vida de la persona. Para que se produzca el cáncer, ¿la próstata tiene que estar grande? No necesariamente. Ya. O sea, tenemos próstatas pequeñas que tienen cáncer y tenemos próstatas exageradamente grandes sin cáncer. O sea, no van de la mano. Ya. Definitivamente no van de la mano. Perfecto. Y cuando usted habla que a partir de los 40 años se tienen que hacer los controles, y si tuvieron un papá, un abuelo, un hermano, antes evidentemente, ¿qué es ese control que se tiene que hacer? ¿Cómo es? Básicamente el control consiste en un análisis bueno, primeramente es una historia clínica, sí. Se evalúan los antecedentes, se evalúan los signos y síntomas que pueda haber, medicaciones que esté consumiendo, y tenemos los estudios de diagnóstico que son el análisis de sangre, ¿verdad? Hay un marcador tumoral en sangre que se llama PSA o PAS, o antígeno prostático específico, que en personas con cáncer de próstata habitualmente suelen tener una cierta elevación, o sea, suelen darnos una idea de que puede estar ocurriendo algo malo en la próstata, y eso puede hacer de que afinemos más la puntería y vayamos a estudios más específicos como una biopsia de la próstata o quizás una resonancia magnética que no hacemos de rutina. Lo de rutina es la historia clínica, el análisis de sangre, el PSA,
Y también pedimos una ecografía abdominal. La ecografía abdominal lo que nos hace es medir el tamaño de la próstata y medir algunos signos indirectos de que pueda o no haber obstrucción. ¿Qué, por ejemplo, puede estar ocurriendo? Generalmente cuando uno se hace la ecografía, se le hace con la vejiga cargada, luego le hacen orinar a la persona y luego le vuelven a hacer la ecografía para medir cuánta orina sobró. Si sobra más de la cuenta, entonces puede darnos una idea de que hay una obstrucción. Entonces, eso básicamente es el estudio, el chequeo preventivo, digamos. O sea, y no es ese chequeo que tanto miedo tienen los hombres. Definitivamente no, ¿verdad? Muchos no vienen al urólogo porque tienen miedo de que vamos a hacerle el tacto rectal, sí, que en algunas situaciones lo hacemos, ¿verdad? Cuando estamos ante una duda o tenemos una elevación un poco en el límite de lo que es el PSA, el análisis de sangre, va a depender de algunos factores para de repente hacer el procedimiento, pero en la mayoría de los casos no es necesario hoy día. Perfecto. Bueno, esa es una buena noticia para todos los varones porque muchas veces no quieren ni ir al urólogo justamente por eso, ¿verdad? O sea, primero el doctor le va a hacer el análisis de sangre, la ecografía y no me acuerdo qué otra cosa dijiste. Nada más, la historia clínica inicial. La historia clínica. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver ahora, porque hablamos de próstata, vamos a ver qué es la próstata. Tenemos ese material. ¿Qué es la próstata? Es una pequeña glándula que se ubica por debajo de la vejiga en el varón. Se la compara con el tamaño de una nuez. Una de sus funciones es la producción del semen, con los testículos y vesículas seminales. Pesa aproximadamente 20 gramos. Esa es la próstata. Esa es la próstata y como bien se vio en la imagen, la ubicación de la próstata es lo que es la parte compleja, porque los cambios que se van produciendo en la próstata es lo que puede producir los síntomas, ¿verdad? O cualquier intervención que nosotros hagamos a la próstata también puede afectar a los órganos que lo rodean. Por eso es importante tener en cuenta dónde está la próstata y la causa. O sea, un gran problema es el lugar en donde está la próstata, porque ahí es donde produce los problemas. Claro. Perfecto. Bueno, y ahora veamos, por favor, otro material que habla de factores de riesgo. Factores de riesgo del cáncer de próstata. Son muchos los factores de riesgo estudiados, pero los resultados son controvertidos. Los que más influyen son la edad. Más del 75% de los casos de cáncer de próstata se diagnostican en mayores de 65 años. También si se tienen antecedentes familiares de primer grado. Y la raza ocurre con más frecuencia en los hombres de raza negra. Ahí veíamos que las personas de raza negra, o sea, tienen más tendencia. Hasta hoy no se sabe si es una cuestión puramente genética o por el estilo de vida o alimentación de la zona de donde provienen, pero así también las personas orientales tienen a su vez menos posibilidades de cáncer de próstata que nosotros. Digamos. O sea, los que tienen más posibilidades son las personas de raza negra, después venimos nosotros, después vienen los orientales. Y también el factor alimenticio, ¿verdad? Se ha visto de que hay ciertos factores protectores de la formación del cáncer de próstata. Uno de estos alimentos que favorecen a esta prevención, o se cree, por lo menos según los estudios, es el tomate. ¿Sí? El tomate tiene un componente que se llama licopeno. Y el licopeno es un elemento que se cree de que tiene un efecto protector en la próstata, ¿verdad? También hay en el pomelo rosado, en la sandía, pero principalmente el tomate. Afortunadamente para nosotros los paraguayos, la carne roja se ha sacado de uno de los factores que causan cáncer de próstata. Se demostró que no es así, ¿verdad? Pero sí, definitivamente un estilo de vida generalmente saludable y equilibrado tiene un efecto protector en general. Ya, perfecto.
Perfecto, súper claro. Vamos a hacer un cortecito, doctor. A la vuelta vamos a seguir hablando de esto y vamos a ver hábitos que se consideran que pueden favorecer a la aparición de cáncer de próstata. Porque lo que queremos acá es conocer todo para evitarlo. Prevención. Volvemos ya. Seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor Gustavo Codas, urólogo y andrólogo. Doctor, el tema de la próstata inflamada, más grande, tal vez con cáncer o una infección o lo que sea, ¿eso va directamente relacionado con la erección o no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver. A veces se le asocia con la erección porque los pacientes con cáncer de próstata que reciban un tratamiento quirúrgico, o sea, que se les opere del cáncer de próstata y se les extirpe la próstata, tienen un porcentaje algo elevado de trastornos de la erección luego de la cirugía de cáncer de próstata. Sí. No hablo de la cirugía de agrandamiento benigno de la próstata, que es diferente. Entonces, siempre cuando se habla de próstata, lo primero que uno piensa es en la erección. Sí. Las funciones son independientes, pero por el lugar anatómico en donde está la próstata, cuando esta próstata se extirpa por completo, es ahí donde pueden aparecer problemas de erección, que afortunadamente cada vez son menos porque tenemos más recursos para lograr una recuperación del mecanismo de erección luego de un tratamiento de cáncer de próstata. Así que la ciencia está bastante avanzada en ese sentido. Claro. Doctor, ¿y el tratamiento de cáncer de próstata es extirpar? El tratamiento de cáncer de próstata puede haber. Opción 1, no hacer nada, ¿sí? Hay cánceres de próstata que de repente vale la pena no tocar y dejarle ahí control. Se llama control activo o vigilancia activa. A veces puede ser de que pase el tiempo, el cáncer permanezca ahí, nunca avance y la persona termine falleciendo de cualquier otra cosa menos del cáncer de próstata. Hay que evaluar siempre cada caso en particular. Entonces, opción 1, no hacer nada. Opción número 2, se puede optar por la cirugía donde se extirpa la próstata y el tratamiento es absolutamente curativo. Eso quiere decir que termina la cirugía y el paciente está curado, no necesita un tratamiento adicional. Fantástico. Como tercera opción tenemos la radioterapia. En el paciente que o es de muy alto riesgo la cirugía o que no quiere someterse a una cirugía, hay opción de tratamiento con rayos, radioterapia, que también tiene una alternativa curativa. Y luego ya están los tratamientos hormonales, que son cuando no hay posibilidad de curación del cáncer de próstata, cuando ya es un cáncer un poco avanzado. Entonces podemos utilizar tratamientos hormonales o de bloqueo hormonal para, como yo siempre digo, es como que es un incendio y tratar de calmar un poco ese incendio. No vamos a apagar ya el incendio, pero para calmar el incendio. Depende de cada situación, podemos decidir una de estas alternativas. Y cuando no es cáncer de próstata, pero la próstata está inflamada, ¿se opera también? Cuando la próstata está agrandada. Eso, agrandada. Sí, cuando la próstata está agrandada y tiene un índice importante de obstrucción de la vía urinaria, sí, es ahí donde está la alternativa de o medicación o cirugía. Cuando la medicación ya no tiene un efecto bueno, entonces ahí es donde se llega a la cirugía, que la cirugía consiste en achicar la próstata, no es extirpar la próstata. Acá en este caso se achica. Y la mayoría de las veces hoy día ya hacemos por mínimas incisiones o mejor dicho, no incisiones, ¿verdad? Se hace a través de una endoscopía, a través de la vía urinaria y a través de la vía urinaria se realiza la cirugía sin ningún corte externo. Por lo que la cirugía es
achicar, o sea, desobstruye la vía urinaria achicando esa próstata. O sea, la persona sigue teniendo próstata, por decir así. Y no hay incidencia en la erección, No, hay menos. En el caso del tratamiento con la enfermedad benigna de la próstata, no tiene habitualmente ninguna relación con la erección. Perfecto, perfecto. Bueno, y ahora lo que les decía, los hábitos que se consideran pueden favorecer el riesgo de la aparición de cáncer de próstata. Veamos. Hábitos que se considera que pueden favorecer el riesgo de aparición del cáncer de próstata. Las dietas ricas en grasas, el tabaquismo, el contacto con metales pesados, la escasa exposición al sol, la obesidad, la vida sedentaria. Se estima que 1 de cada 7 varones desarrollará cáncer de próstata a lo largo de su vida. Vi que apareció ahí una hamburguesa tan rica al principio. Sí. Claro, el tema es tratar de lograr un cierto equilibrio en la alimentación. No está mal de repente comer una de esas hamburguesas, ¿verdad? Ahora, cuando se habla de tabaquismo, ¿sí? Ahí que se habló de tabaquismo, sí es algo que puede afectar y mucho. El tabaquismo afecta a todos los niveles. Afecta. Y bueno, la alimentación rica en grasas y el sedentarismo y compañía. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos actividad física y tenemos una alimentación saludable, lo que hacemos es generar antioxidantes, ¿verdad? Los antioxidantes hacen de que es como que limpian las toxinas del cuerpo a medida que se van produciendo. Entonces eso ayuda a que las células puedan desarrollarse un poco más normalmente. Entonces hay una cierta ayuda cuando tenemos un estilo de vida saludable. Ahora, cuando hablamos del tabaquismo, es lo peor que existe, ¿verdad? El tabaquismo, y no solamente el tabaco en sí, sino que también hoy en día está muy de moda la marihuana. La marihuana también tiene sus... No hablo del cáncer de próstata, pero sí en otras cuestiones urológicas como la erección y compañía, que sí tiene un peso muy importante, ¿verdad? No me digas. Sí, sí. Y de fumar tabaco, marihuana y los vapes, los vapes. También hay estudios que demuestran que el vape tiene un efecto negativo en la fertilidad, o sea, en la producción de espermatozoides y en las erecciones. No se sabe todavía bien los niveles exactos, como sí en el tabaco, ¿verdad? Que el tabaco sí está mucho más estudiado, pero tanto el tabaco, la marihuana y el vape tienen un efecto negativo. O sea, fumar le va a producir al hombre problemas de erección. No sé si le va a producir, pero tiene altas probabilidades de que a la larga sí le produzca. Claro. Sí, no digo que va a fumar un cigarrillo y ya, pero en el tiempo, los fumadores, porque eso hace no solamente en el órgano sexual, sino en todo el cuerpo. Así mismo. ¿Verdad? Que achica las arterias, pasa menos sangre, entonces todo funciona menos. Y el pene es un órgano también. Cánceres dentro de la parte urológica, que es lo que nos compete a nosotros, tenés el cáncer de riñón, de vejiga y de próstata, ¿verdad? Que están muy relacionados a lo que es el tabaco. Ya. Bueno, una cosa más para cada vez que van a prender un cigarrillo, piensen, ¿cuál es el placer que prefieren? ¿Fumar un cigarrillo o que le funcione bien todos los órganos del cuerpo? Bueno, y ahora vamos con este otro material. ¿Cuándo se deben iniciar los controles? En varones con antecedente de cáncer de próstata en familiares de primer grado, se deben iniciar los controles a partir de los 40 años. Los varones sin antecedente familiar de la enfermedad pueden iniciar los controles desde los 50 años. Doctor, esto es como para las mujeres los controles ginecológicos, irse una vez al año, aunque no tengas ningún problema, para ver cómo está. Tal cual, igualito que las mujeres. También tienen un origen muy similar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el cáncer de mama es muy genético. Aparece y no te avisa. Sí.
Sí tiene una ventaja que a veces se puede tocar. El cáncer de próstata no se puede tocar. O sea, no hay forma de que yo mismo pueda detectar. Claro. A diferencia sí del cáncer de testículo. Ya que estamos hablando de cánceres en el varón, el cáncer de testículo sí es en ese sentido detectable como el cáncer de mama. Es muy rápido el avance en el tiempo y se puede tocar. O sea, así como hay el autoexamen mamario, también nosotros los varones tenemos el autoexamen testicular. Y ante cualquier cambio que haya, ya sea en el tamaño, en la consistencia, en la forma, directamente o sea, tamaño, consistencia y forma. No es que hay una pelotita como en el caso de las mamas de la mujer. Puede haber una pelotita, pero generalmente se caracteriza por un crecimiento en el tamaño del testículo que no duele. Eso es importante, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente viene cuando algo le duele. Claro, sí. Pero en este caso no duele. Entonces, cuando duele, generalmente no es algo grave. Y cuando no duele el testículo, a veces es peor. Entonces, por eso es que ante cualquier cambio, venir a la consulta. Pero volviendo al tema próstata, no tenemos nada en la próstata que nos pueda dar ese adelanto. Pero tiene una ventaja muy importante. Es muy lento. El cáncer de próstata suele ser muy lento en su avance. Es decir, que hay tiempo para encontrarle a este cáncer. Claro. Una persona con un cáncer avanzado de la próstata es altamente probable de que no haya tenido esos controles adecuados. Claro. O sea, de vuelta, ¿por qué tanto se insiste que una vez al año los controles? Porque se puede primero encontrar y segundo, si está todo bien, al siguiente año se vuelve a hacer y si por ahí hubo un cambio, es lento el avance, entonces es bueno hacerlo. También es muy importante hablar de lo que es la visión del especialista, o sea, en este caso un urólogo. Claro. ¿Por qué? Vamos a suponer de que yo tengo un análisis de sangre, el PSA, que hoy es 1, y el año que viene es 3. Ya me asusto ahí. Vos te asustás y está bien que te asustes, sí. Pero generalmente vos mirás el rango de referencia al lado y dice menor a 4. Entonces, generalmente un médico general puede decir tranquilo, está normal, pero a mi urólogo, así como a vos, sí, ya cambió. Es que vos sos los medio especialistas, ¿verdad? Tanto que es escuchar acá a la gente. Ir de 1 a 3 me hace parar la oreja. Claro. Decir, ¿por qué aumentó tanto en un año? Entonces yo ya puedo afinar puntería y buscar un poco más profundamente. Por eso es muy importante la visión del especialista. Claro, porque dice menor de 4 está bien, ¿verdad? Pero si vos tenías 1 y después se va a 3, ya. Algo llama la atención. O si tenés 1 y pasó a 2. También. Se duplicó. Claro, hay algo ahí. Sí. Hay que controlar. Bueno, vamos a hacer un corte y volvemos ya. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Gustavo Codas. Él es urólogo y andrólogo. Estamos hablando de la salud prostática, de la salud sexual del hombre y también de cáncer de próstata o algunos problemas que se puedan tener con la próstata. Y ahora tenemos este otro material que habla de los estudios. ¿Podemos ver, por favor? ¿Qué estudios se realizan? El análisis del antígeno prostático específico, PSA, en la sangre. Una ecografía de los riñones, la vejiga y la próstata. El examen mediante el tacto rectal es otra manera de encontrar temprano el cáncer de próstata, pero no se realiza en todos los casos. Bueno, el doctor ya dijo lo que ese examen de tacto rectal no realizas de buenas a primeras. Hola, ¿qué tal? Y ya no. Dese la vuelta, bájese el pantalón y no. Que es lo que muchos creen. Claro. Así mismo.
Bueno, Así y mismo. estos son los estudios entonces. Esos son los estudios básicos de entrada, que de acuerdo a esos resultados es donde podemos decidir dar un siguiente paso a algunos otros estudios, que en la mayoría de los casos no ocurre así, sino que dejamos ahí y nos vemos en un año. Claro, ¿verdad? claro. Por eso es importante hacer siempre lo básico, ¿verdad? Y esto, lo básico hay en todos lados hay un análisis de sangre y una ecografía, uno va a encontrar aquí o en el Chaco o en Pedro Juan o en Ciudad del Este o donde sea. Ahora, cuando de repente se trata de estudios más avanzados, de repente sí es un poco más complicado, pero lo básico está al alcance de todos. Claro. No, y lo importante es ir controlándose todos los años para que no hayan sustos y no haya una cosa, no, nunca te fuiste y después por algo te fuiste y ya tenés un cáncer ahí, porque en tu vida te fuiste y tenés 70 años. Y 60. la gente se guía mucho por cómo está, ¿verdad? Por los síntomas que tiene. Dicen, no, pero si yo estoy bien, si yo orino bien, ahora, si estás con algún síntoma, puede ser que sea tarde, ¿verdad? Claro. Hay personas, imagínate, que consultan por tos con sangre y eso es por una metástasis en el pulmón de un cáncer de próstata que está teniendo. ¿Qué? Sí, o bien dolor en los huesos. Al cáncer de próstata le gustan mucho los huesos, por ejemplo. Entonces, puede ser un motivo de consulta a veces el dolor de huesos. Ojo, no toda persona que le duela los huesos tiene que pensar ya que tenga cáncer de próstata. Claro. Digo nomás de que suele ser un motivo de consulta tardío en las personas. Claro, porque un hombre puede tener cáncer de próstata y no tiene la más pálida idea y nunca se va al urólogo porque supuestamente está bien, no tiene ningún tipo de problema y después por algún motivo pasan los años y ahí se descubre que ya es un cáncer de años, ¿verdad? Que tuvo una evolución de años. Un cáncer de próstata, desde que empieza hasta que se convierte en una enfermedad avanzada, por lo menos suelen pasar más de 5 años. O sea, hay tiempo para encontrarle. Claro. Siempre hay excepciones de cánceres a veces un poco más agresivos, un poco más rápidos, un poco más ocultos, pero no son la mayoría. La mayoría generalmente dan ciertos indicios y se pueden detectar y se pueden curar, que es lo importante. Eso es lo importante. Bueno, y ahora vamos con este otro material que habla de los tratamientos. Tratamiento del cáncer de próstata. En la actualidad, si el cáncer es detectado a tiempo, se puede ofrecer al paciente un tratamiento quirúrgico para curar la enfermedad. Existen también tratamientos paliativos para disminuir la sintomatología y dar una mejor calidad de vida. Los tratamientos, ¿se hacen acá en Paraguay, doctor? Todos los tratamientos prácticamente que son desde, como había dicho, desde la vigilancia activa, o sea, desde no hacer nada, pasando a una cirugía que tienen varias técnicas. Otra vez la cirugía, ¿verdad? Puede ser una cirugía convencional abierta, puede ser una cirugía laparoscópica con mínimas incisiones o incluso también la cirugía robótica, que desde hace prácticamente 2 años se está haciendo ya en el Paraguay. Así que hay las alternativas, igual con la radioterapia, ¿verdad? Para los pacientes que no optan por la cirugía y van a radioterapia, también existen buenas alternativas, y los tratamientos hormonales que se usan como terapia paliativa del cáncer de próstata, ¿verdad? Los tratamientos hormonales son similares a los que se suele hablar cuando se habla de lo que es la castración química. Siempre cuando se habla de personas, de violadores, que se haga la castración química, bueno, ese tratamiento es el tratamiento para el cáncer de próstata. Son tratamientos que bloquean la acción de una hormona que se llama testosterona, y eso hace de que se proteja la próstata debido a ese bloqueo. Pero doctor, si ese tratamiento se dice que es para los violadores, si uno que no es violador y que tiene el cáncer de próstata, ¿qué efecto va a tener en su libido? Al disminuir la acción de la testosterona, tiene un efecto en la disminución del deseo sexual y dificultad para las erecciones. Categóricamente eso es un efecto colateral de la castración química que se usa en el cáncer de próstata, lo cual a mí... no sé si podemos hablar ya de eso, ¿verdad? Sí. Pero un despropósito, ¿verdad? Plantear eso en violadores, ¿verdad? Porque primero
el problema del violador no es la testosterona ni la Es erección, acá. es ahí. Sí. Entonces vos vas a bloquear eso, pero él puede seguir haciéndolo con Él otros puede violar elementos. con cualquier otra cosa. ¿Verdad? Por un lado, y por otro lado, ¿quién asume el costo de las medicaciones? ¿Verdad? A veces no hay para una persona con cáncer de próstata, pero sí va a haber para violadores. No. Entonces, eso es lo complicado. Sí, ¿verdad? Pero sí. sí, es el tratamiento que se usa para personas con un cáncer de próstata avanzado. O sea, estamos hablando de un cáncer con metástasis Claro. y es un tratamiento paliativo, no curativo. Claro, no, además estamos hablando de ese caso, ya es vida o muerte, ¿verdad? Entonces Así. ya obviamente todo lo otro pierde sentido y carece de valor ante la posibilidad de morir. Así mismo, Ya. así mismo. Perfecto, perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte. A la vuelta vamos a estar ya parte final del programa con las preguntas que ustedes enviaron al doctor en casa a través de las redes sociales para nuestro invitado. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Gustavo Codas. Él es urólogo y andrólogo y está hablándonos de la salud en general, la salud prostática y obviamente también los problemas que se pueden tener, en la próstata, y desembocamos en el tema del cáncer y cómo prevenirlo y cómo tratarlo. Y ahora llega el momento, doctor, que la gente envía sus preguntas. Vamos a ver qué quieren saber. Adelante. ¿El tratamiento de cáncer de próstata afecta la fertilidad? Bueno, sí, categóricamente sí, porque como hemos visto, la próstata es un factor importante en lo que es la producción de semen, de los alimentos, de los espermatozoides. Entonces sí que después de un tratamiento de cáncer de próstata puede verse muy afectado. Ahora, con el avance de la ciencia existen alternativas que se pueden realizar, pero respondiendo a la pregunta, sí, puede afectar seriamente, pero existen alternativas principalmente de técnicas de reproducción asistida para lograr un embarazo. Pero generalmente, como el cáncer de próstata se ve en personas más añosas, Sí. 65, 70 años, generalmente, no siempre, ya no suelen tener deseos de fertilidad, ¿verdad? Pero si hubiese, hay alternativas. Se podía hacer, perfecto. Bueno, vamos con la siguiente consulta, por favor. ¿La vasectomía influye en la prevención o el desarrollo del cáncer de próstata? No, la vasectomía no tiene ninguna relación ni a favor ni en contra del cáncer de próstata ni de ningún otro cáncer. O sea, es algo absolutamente independiente que no tiene ninguna consecuencia negativa. La vasectomía es que se corta un conducto para Sí, que ya no pase para que tengas una idea, está la fábrica de los espermatozoides. Sí. Y la fábrica tiene sus rutas de salida del producto, Sí, o sea, tiene su sí. autopista. Entonces lo que nosotros hacemos con la vasectomía es un corte de rutas. Nosotros cortamos la ruta y ya nadie puede pasar por ahí, Ya. pero la fábrica sigue funcionando. Claro. Solo cortamos la ruta y todo sigue igual, pero con corte de rutas. Ya. ¿Y dónde se va lo que se fabrica en la fábrica? Y se reabsorben. Ah, qué fantástico. Bueno, seguimos. Siguiente consultita. ¿El consumo de carne roja y embutidos es perjudicial para la próstata? Afortunadamente, el consumo de carne roja, no. No. O sea, podemos seguir comiendo asado con toda tranquilidad, ¿verdad? Ahora, cuando se trata de embutidos, ahí generalmente ya hablamos de carne procesada, ya es un poco más complicado y sí puede tener una relación transversal a muchos tipos de cánceres. Claro. Y no solamente el cáncer de próstata, pero sí. Carnes rojas no tienen relación, pero embutidos pueden sí tener relación. Perfecto. Vamos con otra pregunta, por favor. ¿El cáncer de próstata puede afectar la vida sexual? Bueno, generalmente el cáncer de próstata en sí no, pero los tratamientos que podamos hacer sí pueden afectar. Puede haber trastornos en la erección
puede haber trastornos en la eyaculación, o sea, en la salida de semen, pero como dije, si bien puede afectar, hay mecanismos que podemos hacer para amortiguar esa situación y lograr luego de que el paciente pueda tener una vida sexual placentera, digamos, luego de un tratamiento. Pero sí puede afectar el cáncer de próstata, los tratamientos del cáncer de próstata pueden afectar. Perfecto. Bueno, y la última consultita es la siguiente. ¿Puede ocurrir la recurrencia del cáncer de próstata? Sí, claro, como todo cáncer, pueden haber siempre después de un tratamiento, o sea, después de extirpar la próstata, puede ser de que haya habido previamente un escape de alguna célula maligna microscópica que pasó desapercibido y que puede llegar a manifestarse un tiempo después. Por eso generalmente es importante luego del tratamiento el seguimiento estricto. Cada mes al inicio, después cada 3 meses, cada 6 meses, porque si uno detecta de repente una recurrencia de ese cáncer de próstata, hay mecanismos de solución otra vez de eso. Pero bueno, se trata siempre por eso de llegar al haber una buena detección precoz, una detección temprana, es mucho menos frecuente que el cáncer pueda volver, el cáncer de próstata. Doctor, pero si el cáncer de próstata se trata extirpando la próstata, si quedó por ahí algo dando vuelta, ya no es más cáncer de próstata, es cáncer en otro lugar, ¿o cómo? No. Sigue siendo una metástasis de cáncer de próstata. O sea, claro. Si tenemos una imagen después en el hueso y si tomáramos una biopsia de esa imagen, vamos a tener células malignas prostáticas fuera de la próstata, ya no habiendo próstata. Ya, perfecto. Bueno, súper claro. Por último, así como estamos terminando el programa, algo que no hayamos hablado, que quiera decir, o algo que quiera resaltar y recalcar. Simplemente invitar a la población general de que realicen los controles, de que acudan a un especialista, a un urólogo, que prácticamente en todo el país hoy día hay algún urólogo, que también es una enfermedad que da tiempo de detectar. Pero para eso tenemos que tener el hábito de ir anualmente a hacernos estos controles, porque esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, y de tratamientos mucho menos invasivos, ¿verdad? Cuanto más antes es el diagnóstico de cáncer de próstata, el tratamiento va a ser mucho menos agresivo. Por eso la invitación a la gente de que vaya, de que acuda a la consulta, de que se realicen los controles, de que los familiares le insten a su gente, digamos, a ir a controlarse, porque todos queremos siempre más tiempo de vida saludable de nuestros familiares. Así que por eso es importante siempre realizar estos controles. Fantástico. Doctor, le queremos agradecer el tiempo, la presencia y todo lo que nos estuviste explicando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y siempre a las órdenes para estar aquí. Y te esperamos en un próximo programa. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.